El pensamiento que vamos a estudiar sobre el libro Meditaciones de Krishnamurti lo hemos denominado el placer se puede comprar, la dicha no. La dicha no se puede comprar. ¿Mm? Y se nos dice que en realidad hay cosas que son eh, de cierto tipo, de cierto carácter, que generan placer. En general, muchas de ellas asociadas a los sentidos. O sea, el objeto de los sentidos puede generar placer o dolor. Pero también la actividad intelectual puede generar placer o dolor, ¿no es cierto? Eh, Dentro del ámbito de la mente, de la persona, de la personalidad, ¿no es cierto? De la persona, las cosas pueden generar placer o dolor y tienen cierta dependencia de lo externo. Pero hay realidades, estados, como la dicha, como el gozo. Muchas veces se habla, ¿no es cierto?, de la bienaventuranza en las filosofías del Oriente, que vendría, ¿no es cierto?, esos estados de gozo, de dicha, en el budismo también, vendrían de estados de la mente que ya están purificados, depurados de los contenidos de la mente personales, inferiores, egocéntricos, ¿no es cierto? Y sí que de eso es lo que en este pensamiento Krishnamurti se refiere. Así que lo vamos a pasar a estudiar. Y dice, la felicidad y el placer los puede usted comprar a cierto precio en cualquier mercado, pero no puede comprar la dicha, ya sea para sí mismo o para otro, ¿ya? O sea, hay muchas cosas que uno puede hacer que le causan satisfacción, ¿no es cierto? Que le causan, aquí ocupa dos palabras Krishnamurti, felicidad y placer, una sensación grata, ¿no es cierto? Muchas cosas que generan una sensación agradable, ¿no es cierto? Son cosas que dependen de lo externo, del dinero o de las circunstancias. Pero lo que es la dicha, el gozo, la bienaventuranza, vamos a ponerlo así, son estados internos que surgen de, vamos a decir de esa manera, más allá de la actividad de la mente, más allá del pensamiento. Y para que aflore la dicha, el gozo, la bienaventuranza, tiene que haber meditación, un estado de desarrollo espiritual, un estado de desarrollo interno que purifica la mente de la actividad egocéntrica, de la actividad personal. La felicidad y el placer nos atan al tiempo. El tiempo, como aquí Krishnamurti lo trata, es en dos sentidos. El tiempo es el tiempo psicológico, el tiempo del devenir, el tiempo del pensamiento, y también puede ser el tiempo cronológico, el tiempo del reloj. ¿No es cierto? Mañana voy a ir a comprarme un auto. O el próximo año me voy a comprar un auto. Entonces, mi satisfacción depende de ese momento, ¿cierto? De que eso ocurra. Eh, o me ata al logro de algo, me ata a las circunstancias, ¿no es cierto? Entonces, eso me ata al tiempo, al desarrollo, al devenir. Mañana, pasado mañana, en 10 años.
O, digamos, cuando se piensa en términos espirituales, decimos las próximas vidas, las próximas reencarnaciones voy a lograr tal cosa. Todo eso es tiempo, desde el punto de vista cronológico y psicológico del devenir. Entonces, esas cosas, satisfacciones de carácter externo, personal, son del orden del tiempo y dependen de las circunstancias. Dice, solo en la libertad total existe la dicha. Cuando la mente está depurada de los contenidos egocéntricos, o como diría el budismo, de los contenidos insanos de la mente, impurezas mentales, digamos, cuando eso ha quedado purificado, surge espontáneamente la dicha que no depende de las circunstancias, es un estado interno, intemporal. El placer, al igual que la felicidad, lo puede buscar y encontrar de muchas maneras, pero tal como vienen, se van. O sea, eso es la vida, tal, las cosas llegan y se van, los trabajos llegan y se van, las personas llegan y se van, muchas veces los amigos llegan y se van. Todo en la vida viene y va, se va, todo es temporal, circunstancial, pasajero. Parecemos ser turistas en la vida, vamos, estamos un tiempo y nos vamos, de todo hasta el tema del morir, ¿no es cierto? Y todo en la vida es temporal, como dice el budismo, todo es impermanente. La dicha, esa extraña sensación de gozo, no tiene motivo. Bueno, eso es interesante. Y lo que tiene un motivo tiene un fin, ¿no es cierto? Tiene una causa, pero estamos hablando de algo de partida intemporal, o sea, no tiene relación con el tiempo, con el devenir, y además no está condicionado a motivos, es un estado interno no condicionado, ¿no es cierto? Entonces, por eso Krishnamurti dice no tiene motivo. Es así, es la naturaleza propia de la dicha interna, es sin motivo. Simplemente su naturaleza es bienaventuranza. Usted no puede buscarla de ningún modo. Eh, la actividad egocéntrica se refiere. La actividad egocéntrica tiene que ser comprendida, tiene que ser purificada, depurada, porque si es nuestro propio egocentrismo que busca eso, no lo encuentra. Encuentra placer, satisfacción, pero no encuentra un estado integrado. Una vez esté presente y dependiendo de la calidad de su mente, permanecerá intemporal, sin causa, algo que no se puede medir en términos de tiempo. O sea, una vez que a través de la autoconocimiento, atención, observación, el trabajo interior, digamos, a través de esa depuración mental, emocional, ese trabajo interior, trabajo espiritual, vamos a decir así, vamos a suponer, en el mejor de los casos, que algo de esa cualidad interior se aflora, producto de todo ese proceso de desarrollo interno. Dice si está presente ese estado, y depende de la calidad de su mente, o sea, de la depuración, de la serenidad, de la quietud de la mente, dice permanecerá intemporal, sin tiempo, sin causa. Algo que no se puede medir en términos de tiempo. Claro, porque es un estado integrado, un estado no condicionado, un estado no dependiente, estado interior. Eso es lo que se denomina tradicionalmente un estado espiritual de conciencia o un estado integrado.
La meditación no es la búsqueda de placer o de felicidad. Bueno, no. No es volver a cosas del mundo, personales, sino que es el fin de las cosas del mundo y el fin de las cosas egocéntricas. Justamente lo contrario. ¿Ah? Meditación, como muchas veces lo hemos estudiado en el canal, es el fin del tiempo, o sea, el fin de la actividad egocéntrica. Comienza con la observación, el autoconocimiento. Así que no es para buscar placer personal o felicidad personal, sino que la depuración, la transformación de esos contenidos para que florezca aquello que es intemporal y no condicionado, que es aquí Krishnamurti llama la dicha. Al contrario, la meditación es un estado mental en el que no existe concepto o fórmula y en el que por consiguiente hay libertad total. Bueno, ese estado en particular, claro, es no conceptual, está más allá de conceptos intelectuales, doctrinales, ideológicos, está más allá de la mente, tal como la conocemos la mente, como actúa de manera condicionada, ¿no es cierto? A través de la memoria. Esto está más allá de la mente. O sea, esto muchas veces se dice en el ámbito esotérico que ese estado eh, libera a la mente o depura a la mente, la libera y la vuelve iluminada, ¿no es cierto? Eso se habla. Solo una mente así se allega a la dicha. Solo a una mente así, esa libertad, ¿no es cierto? Se allega la dicha, sin buscarla ni invitarla. O sea, en la observación y el autoconocimiento, en el trabajo interno, cotidiano, por el conocimiento de sí mismo, se florece. No por buscar directamente, dice Krishnamurti, esa es su posición, ¿eh? Ese es su punto de vista. No por buscar directamente. Hay otras mm, tradiciones, vías que dicen que hay que buscar. En este caso, Krishnamurti dice no, dice que a través de la observación, el autoconocimiento, a través de la virtud de conocerse a sí mismo y erradicar todos los estados mentales condicionados, la actividad del tiempo, florece aquello, digamos, cuando la mente está pura. Una vez esté ahí, aunque usted pueda vivir en el mundo con todo su fragor, placer y brutalidad, estas cosas no afectarán a esa mente. Pero una vez que la mente esté depurada de la actividad temporal, del devenir, o esos estados mentales egocéntricos, si eso llegara a pasar, vamos a ponerlo así, bueno, no importa lo que sea exterior, porque la mente ya está en un estado, vamos a decirlo, iluminado. Si no, ya no depende de las circunstancias, está en un estado intemporal, ¿ya? Ya no hay un yo personal ahí, en ese estado. Está la bienaventuranza, pero no está el yo personal. Una vez está presente, el conflicto cesa. Claro, el conflicto es el yo personal, es la actividad fragmentaria de la mente. Y como esa mente ya no está fragmentada, entonces no hay conflicto. Es como que viviera, no sé, en un estado de perfecto discernimiento, entonces no hay conflicto. Se observa lo que es. Y ya no hay un centro, no hay un yo que reaccione, que sufra en ese sentido. Pero el fin del conflicto no es necesariamente la libertad total, dice. La meditación es el movimiento de la mente en esta libertad. Eh, a eso llama Krishnamurti libertad. O sea, cuando ya no hay un yo, curioso, ¿eh? Pero ya no hay un yo, un centro,
una actividad del pensamiento egocéntrico, la mente está de algún modo iluminada, ahí hay libertad. Es un estado liberado, por decirlo así. Un flujo, una energía liberada, una inteligencia, una sabiduría que florece, que se expresa en la mente. En esta explosión, porque es una gran cantidad de energía que se libera, ¿no es cierto? Ya no hay conflicto, problemas, eh, contradicciones, toda esa actividad neurótica de la mente, eso ya se ha terminado, vamos a decirlo así. Entonces hay una gran cantidad de energía que explota, digamos, por decirlo así. En esta explosión de dicha, o sea, de bienaventuranza, los ojos se vuelven inocentes, o sea, la mente ya no actúa desde el pasado, sino que ve la realidad nueva de instante en instante, ¿no es cierto? Los ojos se vuelven inocentes. Todo se ve nuevo de momento en momento, ya no hay contaminantes, ya no hay pasado que condicione esa percepción, se entra en un estado de inocencia, incertidumbre, y entonces el amor es bendición. Y entonces el amor es bendición. Es interesante que Krishnamurti use la palabra bendición, algo que bendice, algo que transforma, que depura, que limpia, algo benéfico, ¿no es cierto? Eso es ese estado de plenitud interior que surge de la depuración de la mente, del autoconocimiento, del trabajo interior. Trabajo en el cual el ego personal no es, y el logro egocéntrico no es el centro, sino que es el trabajo del conocimiento de sí mismo o la meditación, ¿m? Que es, como dice acá, un estado, n- dicho de otro modo, no dependiente de las circunstancias, ¿cierto? Así es que, muy interesante. Y se nos plantea acá que hay otra perspectiva de la meditación como un estado de bienaventuranza, de dicha, que es en sí mismo un estado no condicionado, un estado integrado, eh, que ya no, que es una explosión de mucha energía y que ya no dependería de las circunstancias, sino que ya es un estado interno. Y no es solo dicha, sino sabiduría, percepción, inteligencia, compasión, o sea, todos esos estados integrados que florecen, todas esas virtudes que florecen en una mente depurada, purificada de egocentrismo o de estados mentales insanos, ¿no es cierto? Así que eh, eso es lo que nos plantea Krishnamurti en este pensamiento muy interesante, muy interesante. Cuando uno mira el mundo, se mira a sí mismo, todo depende de las circunstancias, ¿no es cierto? Del tiempo, del devenir. Y, y en términos tradicionales, la espiritualidad es el estado interno, es un estado integrado, no personal, está más allá de la personalidad, está en un ámbito interno del individuo. Y eso es lo que muchas veces se habla como ir más allá, ¿no es cierto? La trascendencia de la actividad temporal hacia estados integrados o estados que muchas veces se hablan en la filosofía esotérica como estados universales, crecientemente universales o divinos, ¿cierto? Y en esos estados superiores, estados de integración, no hay
no hay dependencia de las circunstancias. Es como ir a lo profundo y salir de la superficie, ¿no es cierto? En la superficie hay toda clase de situaciones, toda clase de problemas, conflictos, incluso y placeres y satisfacciones, pero ahí, digamos, todo es eh, fugaz, temporal. Y lo que se nos plantea es ir a lo profundo, a estados de conciencia integrados, donde ya todo hay una serenidad, una quietud que no es estar en la superficie, no es estar en lo superficial, ¿no es cierto? Como muchas veces Krishnamurti decía, estar en el mundo, pero no pertenecer al mundo, no ser del mundo. Eso requiere un trabajo de observación, atención plena, trabajo interior eh, para la purificación de la mente, la purificación de los contaminantes de la mente y poco a poco para que la mente se eh, permita el florecimiento de un estado superior de conciencia, un estado integrado que acá denominamos Krishnamurti la dicha y que muchas veces se refiere como bienaventuranza, ¿no es cierto? Bienaventuranza suprema. Bueno, lo dejamos hasta acá, mando un abrazo y nos encontramos en un próximo podcast.